Acá en este estudio hermoso de algún lugar de Nueva Pompeya. Vamos caminando juntos, juntas, juntes, abrazándonos, mirando para nuestros costados, para atrás, no para detenernos en el camino, sino para aquel que se tuvo que detener, que la está pasando mal. Bueno, extender nuestros brazos, extender nuestras manos, abrir nuestro corazón e invitarlos a caminar. A caminar porque, como decíamos, el sol está, la victoria está. Aunque veamos un panorama, aunque tengamos un panorama desolador, muchas veces muy duro, muchas veces que nos quema, como esa Patagonia, el sol está, la victoria está. Nuestro bienestar es en comunidad, no es solos y solas. No vivimos en el individualismo, tenemos que vivir en comunidad y saber que en comunidad estamos todos y todas y la biodiversidad no es nuestra. Nosotros estamos inmersos, inmersas en ella y para eso es que nos juntamos acá, en Radio Parque Vida, en FM 105.9. Mi nombre es Willy Cáceres y vamos a estar hasta las 9 de la noche, un poquitito pasada las 9. Bueno, ya hoy tengo varias miradas que me dicen no, hasta las 9. Bueno, vamos a estar hasta las 9. Me acompaña en la mesa Marcela Blanco, la productora. ¿Cómo estás, Marcela? Muy bien, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a todos. Vania de Cayo hoy en los controles, Lucas ya se quedó descansando, Gaby Soria ahí en la operación de video, ahí controlando todo. Cuando decimos ya se quedó descansando, ¿qué significa? Que ya casi está de vacaciones. Y sí, está de vacaciones, ya está. Sí, ya casi no, está ya de vacaciones. Hoy ya se quedó, así que bueno. Bueno, tenemos la primera comunicación. Tenemos la primera comunicación. Ya nos están haciendo señas porque en los últimos tiempos hemos vivido un montón de cosas, desalojos, estigmatización, criminalización, despojos, tantas cosas que tienen que ver con el extractivismo en todas sus formas. Y bueno, vamos a hablar con un amigo de la casa también que nos va a contar un poquitito qué es lo que sucedió en un barrio, en el barrio Rodrigo Bueno, y él es Jonathan Valdivieso. ¿Cómo estás, Jonathan? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por tomarte este tiempo para hablar con nosotros. Y bueno, decíamos que casi sin respiro, la última vez que nos vimos presencial, justamente en un lugar compartiendo un momento muy agradable, decíamos que no hay respiro y evidentemente no hay respiro porque en manos del gobierno de la ciudad hemos tenido un desalojo quizás para algunas sorpresivo, pero mejor contalo vos, ¿qué sabés? Bueno, el día viernes a las 4 de la mañana, la infantería de la policía de la ciudad comenzó un desalojo de una familia de barrio Rodrigo Bueno, un desalojo basado en un decreto administrativo del Poder Ejecutivo. Estamos hablando de un desalojo dentro del barrio Rodrigo Bueno, ¿no? Que es un barrio que está ubicado al lado de la Reserva Costanera Sur de la Ciudad de Buenos Aires y frente al barrio Puerto Madero, que hace varios años está en un proceso de reurbanización. Esto es importante porque el barrio Rodrigo Bueno es un barrio categorizado como barrio popular, ¿no? Tiene una ley especial a nivel nacional y a nivel local. Esa ley que establece que los barrios y las villas a nivel país se tienen que urbanizar y que los habitantes de los barrios tienen el derecho a que no pueden ser desalojados por la fuerza. Y en todo caso, si el gobierno necesita avanzar con obras públicas, apertura de calles, espacios públicos, lo que fuera, necesita consensuar con su familia, con la familia, la relocalización y la solución habitacional definitiva. En este caso, Jorge Macri plantea la necesidad de que esta familia tenga que abandonar su vivienda porque necesita terminar una obra que se llama el borde costero, ¿no? Que son obras que están más relacionadas con el futuro proyecto de costa urbana, otro tipo de Puerto Madero, otro desarrollo inmobiliario que se va a realizar al lado del barrio con decenas de torres de 145 metros de altura, impulsado por la empresa IRSA. Entonces necesita como ir viendo de que frente a este proyecto inmobiliario no haya una villa urbanizada y no una villa en las condiciones actuales, ¿no? Con cierto tipo de urbanización que está más orientada al proyecto inmobiliario que a la necesidad de los vecinos. En ese marco, Jorge Macri tiene la necesidad de terminar con esta obra porque el proyecto inmobiliario ya está por comenzar y esta familia era un obstáculo para esa finalización
Jorge Macri acudió a la justicia pidiendo desalojo por la fuerza, la justicia se lo denegó varias veces y ahora en feria judicial decidió dictar este decreto administrativo ordenando a las familias que abandonen la vivienda sin darles una solución habitacional definitiva, ¿no? Haciendo que las familias pierdan de forma definitiva su casa y queden en situación de calle. El desalojo había comenzado el día jueves, 8 de enero. Ese día logramos que se suspenda el desalojo porque las fuerzas policiales que estaban allí decidieron, como no tenían una orden judicial, tan solo una orden del jefe de gobierno, decidieron no actuar. Y al día siguiente, a las 4 de la mañana, en un horario que está prohibido por la normativa de protección de derechos a la vivienda y derechos humanos, está prohibido realizarlos en esos horarios, se comenzó este desalojo con más de 50 policías que rompieron la puerta, trataron a la familia como delincuentes, los tiraron al piso, ¿no? Y terminaron realizando el desalojo y la posterior demolición de la vivienda. Esta forma de actuar del jefe de gobierno no es la única, ¿no? En los últimos desalojos que estamos viendo en la Ciudad de Buenos Aires son a través de decretos administrativos, es decir, órdenes del jefe de gobierno, no a través de órdenes judiciales. Esta semana también hemos sufrido el desalojo de 23 familias en la calle Carlos Calvo al 550, 544, donde con la excusa de que la vivienda se encontraba en ruina, decidió avanzar con el desalojo de 23 familias y luego de haber realizado el desalojo aparece en los medios o en las redes sociales estableciendo como que recuperaron una vivienda para devolvérsela a la Iglesia Ortodoxa Rusa y a un representante de esa iglesia. Y cuando empezamos a investigar, la propiedad no es de la Iglesia Ortodoxa Rusa, sino es de una asociación civil rusa que hace muchísimo tiempo ya que no está en funcionamiento, que el supuesto representante de esta Iglesia Ortodoxa Rusa, la misma iglesia dice que ha dejado de ser sacerdote de la iglesia, que ha sido expulsado, ¿no? Así que vemos que un jefe de gobierno manipuló sus organismos para decir que este inmueble se encontraba en ruina, con la intención de desalojar a las familias e devolver esta propiedad a este representante de la iglesia ortodoxa rusa, que no es sacerdote y que tampoco es el dueño, ¿no? Así que vemos con bastante alarma en este afán de realizar un desalojo en la Ciudad de Buenos Aires cada día, ¿no? Que vemos que lleva una contabilidad, una estadística permanente jefe de gobierno, para camuflar su desastrosa gestión. Lo que está haciendo es tratar de taparlas con desalojos diarios. Bueno, en esa manía que tiene el jefe de gobierno, que algún asesor o consultor le habrá dicho que es bueno para su carrera de reelección como jefe de gobierno, está llevando los desalojos a extremos de la legalidad, en muchos casos rompiendo la ley o no cumpliéndola, ¿no? Como son en el caso de estos desalojos, uno violando leyes de urbanización de barrios populares que prohíben los desalojos forzosos, que obligan a darle una solución habitacional a la familia, y en el otro caso, en el campo histórico, en el barrio de San Telmo, desalojando familias con excusas falsas, cuando esa familia hace más de 25 años vivía en esa propiedad y ya había iniciado juicio de usucapión, es decir, para la ley argentina, una persona que vive más de 20 años en una propiedad, donde los propietarios no la han solicitado, no la han requerido, ya se transforman en dueños, ¿no? Así que podemos decir que Jorge Macri desalojó a familias que ya eran propietarias de ese inmueble para devolverles a un sacerdote trucho, que no era sacerdote y que no es dueño de la propiedad. Bueno, un panorama muy completo, Jonathan, y el horario, las 4 de la mañana, y yo recordaba enseguida, y siempre recuerdo al Tercer Malón de La Paz de Jujuy cuando nos contaba que la reforma justamente de la Constitución allá en Jujuy había sido de madrugada. Y es una operatoria que pareciera en los últimos años se repite, esto de hacer a la madrugada cuando prácticamente mucha gente desconoce, ya estando despiertas, muchas desconocen qué es lo que sucede en estos horarios y tratándose de un desalojo. Vos bien lo decías, es algo muy llamativo saber que familias a las 4 de la mañana a dónde van a ir a vivir. Bueno, pareciera ser esto que no preocupa, que lo que más preocupa son los negocios inmobiliarios, y bueno, y cuando seguís la ruta de las construcciones más o menos termina todo en lo mismo, y lamentablemente esto acá en la Ciudad de Buenos Aires se repite constantemente.
Sí, sí, sí. Sí, a ver, esta cantidad de desalojos que está llevando adelante el jefe de gobierno, obviamente muchos tienen órdenes judiciales. Lo que nos preocupa es la situación de las familias después de desalojos. Sabemos que la ciudad de Buenos Aires está sufriendo una crisis habitacional histórica. Este año el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires es el presupuesto con mayor monto destinado a solucionar cuestiones habitacionales en las últimas 2 décadas de la ciudad de Buenos Aires. Entonces tenemos un gobierno que no está preocupado por la grave crisis económica habitacional de la ciudad. Y por otra parte, que impulsa y estimula los desalojos, en muchos casos violando leyes, ¿no? Que son leyes justamente para proteger el derecho a la vivienda de las familias, como en estos últimos 2 casos, y en muchos casos sin buscar quizás vías de solución más pacíficas, como ha sido también el desalojo de la cooperativa de cartoneros también esta semana, ¿no? Así que creemos que el gobierno está en esta manía de considerar que eso le va a ayudar a levantar votos luego de el fracaso electoral de las últimas elecciones que tuvo el PRO. Pero bueno, en esa estrategia política está utilizando y está violando derechos humanos y principalmente generando mucho sufrimiento, dolor e indignidad de muchísimas familias de la ciudad. Bueno, Jonathan, muy pero muy claro, vamos a seguir en contacto como siempre te decimos, como siempre le decimos a cada una de las personas que pasa por el aire de Ecológicamente, porque entendemos que es fundamental seguir esto y cada una de las charlas porque se tratan de familias, se tratan de la vida de las personas. Bueno, muchas gracias por el espacio y por la difusión de estas problemáticas. Que Gracias a tengan un vos. buen fin de semana. Igualmente para vos un abrazo. Hablábamos recién con Jonathan Valdivieso, él es abogado especializado en derechos humanos y cuestiones ambientales y urbanas. Y esto de los desalojos que, como decía Jonathan, se están dando en la ciudad de Buenos Aires, es alarmante y preocupante, sobre todo cuando el fin pareciera ser siempre el mismo. Están las mismas personas detrás de cada una de estas actividades. Estamos en Ecológicamente en Radio Parque Vida en FM 105.9. Y seguimos en Ecológicamente en Radio Parque Vida FM 105.9. Recordá que te podés comunicar con nosotros al 11 40 79 2402. 11 40 79 2402. Nuestro contestador es el 49 12 1059. 49 12 1059. Y podés visitar, escuchar y ver todos los programas que hay en Parque Vida en la www.parquevida.com, su canal de YouTube tiene el mismo nombre y podés visitar y ver, escuchar y tantas cosas nuestro canal de YouTube que es @ecológicamente_ok. El mismo nombre tiene nuestro perfil de Instagram. Y hablando de despojo, de desalojo, ya me dicen que tenemos la próxima comunicación telefónica y vamos a hablar con Silvia Soto. Ella es ambientalista, animalista también, hablando de despojo, de desalojo, de urbanización, de cementización, y se refiere y se ha referido tantas veces a los carpinchos de Nordelta, súper famosos, pero va más allá de la vida de los carpinchos. Es la vida en sí, y eso es lo que nuclea este programa acá en Parque Vida. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes o buenas noches casi. Casi buenas Saludos a toda la noches. audiencia. Todavía tenemos un poquito de luz, así que podemos decir buenas tardes, buenas noches. Pero bueno, hemos visto imágenes en un video que nos quedamos con Marcela, con la productora, de unas trampas que realmente remontan a no sé a qué época, no sé. Pero me parece que es muy de hoy, de esta época, porque es el símbolo de la violencia. Así es, los vecinos autoconvocados en la voz de los carpinchos estamos totalmente en estado de alarma y movilizados ante ante este operativo, le llaman, ¿sí? Nos retrotrae a los periodos más oscuros de nuestra historia, ¿no? Tantas veces concretado de manera cruel, inclusive con la especie humana. Sí, Bueno, sí, yo te escuchaba con esto de remontarse
a épocas realmente muy oscuras de nuestro país y ahora estamos viendo y escuchando y nos estamos notificando de modificaciones que se hacen en ordenanzas, leyes que ya estaban dictaminadas, que son muy alarmantes. Y esto es un símbolo más de lo que hablamos en alguna oportunidad, Silvia, y es todo lo que me molesta, lo corro, lo elimino. Así es, y en este caso se trata de la especie animal Hydrocaeris hydrocaerus, ¿no? Los carpinchos con sus bebés. Esta medida de relocación de la que se trata viene pedida, impulsada por 11 vecinos de Nordelta, uno es de San Isidro, para que trasloquen la mayor cantidad de posible, esto es una medida, pedido el objeto de una medida judicial, ¿no? Que trasloquen a la mayor cantidad de manadas y los que quedan los vasectomicen. Prácticamente es la extinción local, ¿no? Entonces, este objeto, este pedido, fue aprobado administrativamente por la Dirección de Flora y Fauna y la directora de Desarrollo Agrario. Es una aprobación administrativa que fue ratificada por la jueza Venere en el marco de las cautelares vigentes de la Cámara de San Martín, que a nuestro entender, y justamente por eso está apelada, estaría en plena contradicción y desobediencia con respecto a estas cautelares dictaminadas por la alzada, ¿no? Que es la Cámara de San Martín. Entonces, esta medida de relocación está objetada, no está firme, ¿sí? Y está apelada, por lo que estamos en total y absoluta oposición frente a esto. Nos estamos movilizando en el día de mañana, domingo, porque tiene fecha el 12 de enero del 2026 a las 2 de la mañana. Nos vamos a concentrar a las 23 horas frente al barrio Silvestre, porque este es otro tema. Las manadas que se expusieron para aprobar esta relocación fue supuestamente bajo el fundamento de que están en extrema peligrosidad vial, ¿sí? Sin embargo, las que van a traslocar, porque las trampas están colocadas, es en un barrio privado, en el barrio Silvestre, ¿sí? Donde estas manadas están asentadas pacíficamente y no corren peligro de vialidad, sí corren peligro de ahogarse los bebés, donde hemos instalado los vecinos así a puro pulmón, rampas para que los bebés no se sigan ahogando y muriendo. Entonces, no hay peligro vial acá. Las manadas están en forma pacífica transitando y alimentándose. No hay ningún ser humano viviendo ahí, no hay ningún vecino. No están en situación de peligro, ni de alerta, ni de rescate. Estas manadas están completas, viviendo con cierto bienestar. No entendemos por qué los quieren relocar justamente de acá. Es una prueba piloto, esa es una experimentación. No tenemos informes ni investigaciones acerca de los impactos que tendrían estas manadas en su lugar de origen, porque quedan desprotegidos, ya que una de las apelaciones de Callejero Casa Quiere, que es la que impulsa la protección real de los carpinchos, es que todas las hembras o están preñadas o están amamantando en época de lactancia. Entonces la jueza especificó que de los que vayan a relocar no estén en estas condiciones, ni que por palpación se verifique que no estén embarazadas. Entonces, por lo que deducimos que van a relocar machos. Pero los machos también tienen una función, están protegiendo sus manadas. Así que no sabemos qué impacto va a tener en las manadas de origen y qué impacto va a tener en el destino. Que en el destino dicen que será en una isla de San Fernando una futura reserva. Hablan de que los van a relocar a una futura reserva con un futuro plan de manejo, con un futuro estudio de biodiversidad. Lo que sí nos ha llegado la información de que este tanto futuro tiene un presente que es de desarrollo inmobiliario. Es más, dicen que van a solventar los estudios sobre la biodiversidad y el acondicionamiento del lugar a través de la venta de lotes. Es
está en total contradicción de lo que están haciendo. Y ni siquiera sabemos qué población hay en destino que pueda entrar en conflicto o en enfermedad inmunológica del traslado de una manada de otro origen. Repito, no es la misma que supuestamente aprobaron administrativamente, donde las manadas estarían en riesgo, que tampoco, porque ponerle un paso seguro de fauna resolverían la problemática. Sin embargo, no, en estas avenidas principales de Nordelta no hay un solo semáforo, no hay una loma de burro, las velocidades alcanzan hasta 100 y 120 kilómetros por hora, cuando deberían ser de 40 mínimo, porque hay fauna, y de hecho hasta hace unas semanas fue de público conocimiento en los medios masivos, una señora, Jessica Quevedo, que se dirigía a Nordelta, atropelló y mató a un vecino de Tigre, Oscar, algo totalmente evitable, porque bueno, esta persona estaba alcoholizada, pero no hay veredas. En muchos lugares hay muy poca vereda, no hay semáforos, no hay loma de burro. Entonces, ¿qué deberían hacer? Traslocar a los vecinos de Nordelta. Es una medida que consideramos un total desaguisado porque no tiene en contexto los impactos ambientales ni legales, porque reiteramos, está dentro del encuadre de las cautelares de la Cámara de San Martín. Entonces, no serían las mismas manadas. Hablan de una de activar las trampas hace varios días. Estamos monitoreando a los vecinos que transitan por esa avenida, porque ya han colocado guardias de seguridad. No tenemos acceso directo a las trampas, pero bueno, desde la avenida podemos ir monitoreando, sacando fotos para ver en qué condiciones están las manadas, y hemos visto que ya están en las cercanías de las trampas, o sea, ya se han habituado a estas trampas y las activarán supuestamente mañana. La Asociación Vecinal Nordelta difundió por mail esta situación de la relocación que con la fecha del 12 de enero del 2026, así que supuestamente está ratificada. Estaría siendo, nuestra apelación no ha tenido todavía respuesta, así que bueno, estaremos ahí para evitarlo, para tratar de evitarlo, y en todo caso registrar absolutamente todo, porque se supone que es una caza pasiva, ¿sí? Los van a acorralar y entrampar para sedarlos y luego trasladarlos, encajonarlos y trasladarlos, supuestamente de forma pacífica, pasiva y voluntaria. Eso es lo que dice el protocolo, supuestamente, ¿no? Y veremos de qué manera se va a ir procediendo esto. Los vecinos estamos totalmente alarmados y en movilización, como decía, y vamos a estar ahí a partir de las 23 horas. Bueno, Silvia, vamos a seguir en contacto también, como le decíamos hace un ratito a Jonathan Valdivieso, para seguir este tema, porque más allá de lo anecdótico, para aquel que se pueda sumar, para aquella que se pueda sumar recién ahora a escuchar ecológicamente, o se vaya a sumar más adelante y escuche, esto es casi simbólico, no se trata solamente de los carpinchos, es entender que acá hay una problemática mucho más profunda y tiene que ver con la urbanización, con los negocios inmobiliarios, con la cementización de todo lo que todo lo que se pueda, sobre todo en estos espacios, en estos barrios privados. Ya lo hablamos la semana pasada también con Abril de Hudson, y tiene que ver con todo lo que me molesta lo corro, todo lo que me molesta le busco la vuelta legal, una ordenanza, las modificaciones de las mismas si es que ya están preestablecidas, y entonces hay algo mucho más profundo que tenemos que quizás tomar conciencia y entender que esto no se trata solamente de un barrio, de un lugar determinado, sino se trata de una operatoria que tiene en común el extractivismo urbano. Absolutamente es así. Todo lo que no es funcional a un aparato económico, financiero, de lucro, se intenta eliminar.
desaparecer. De hecho, esto está sentado, por ejemplo, en el concepto de superpoblación y cada vez vemos menos. Esto estaría legalizando una operatoria que aparentemente estaría funcionando desde siempre, ¿no? Porque el censo todavía no lo tenemos y hay menos. Entonces esto simboliza justamente eso, que lo podemos ver en todos los órdenes, ¿no? Y con todas las especies, inclusive la humana. Así es. Bueno, Silvia, seguiremos en contacto y muchísimas gracias por este tiempo que te tomás para hablar con nosotros. Por favor, muchas gracias a ustedes y a toda la audiencia por interesarse en este tema, porque realmente creo que entienden perfectamente que si vamos al fondo es algo que lo tenemos que lidiar en todos los órdenes, ¿sí? Así es. Te mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias. Gracias a vos. Hablábamos recién con Silvia Soto, ella es ambientalista y animalista y bueno, y con ella siempre hablamos de los carpinchos en Nordelta. Y Marce, esto es algo que hablábamos hace un ratito con Jonathan y bueno, y de acuerdo a trámites administrativos se desaloja a familias que habitan un lugar hace muchísimo tiempo en horas de la madrugada, buscándole la vuelta, sin importar, se puede decir, qué pasa con esas familias, a dónde van a parar a las 4 de la mañana, acá hablamos de carpinchos, nos molestan, bueno, las trampas que veíamos en imágenes, ahí Gaby pudo ponerlo en la pantalla del YouTube, y realmente son cosas que nos tienen que alarmar. Insisto con algo que veníamos hablando desde hace ya un par de sábados, y esto de no naturalicemos todo lo que pasa por eso de, che, ustedes están en contra del progreso. Bueno, ¿qué es progreso? ¿Qué es desarrollo? Contame qué es generar puestos de trabajo, qué es urbanizar, qué es construir un edificio, para quiénes también es muy importante saber para qué y para quiénes, quiénes están detrás de todas estas actividades que supuestamente, insisto, tienen el progreso y el desarrollo como banderas siempre, 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 siempre flameando y mucha gente repitiendo. Bueno, ¿para qué y para quiénes? Estamos en Ecológicamente en Radio Parque Vida en FM 105.9. Tenemos mucho más y no nos olvidamos de la Patagonia. Tenemos un audio muy interesante que en algún momento, cuando nos indique la productora Marcela, vamos a pasar, que es de una vecina de Mallín, sobre qué es lo que siente una persona que ve que todo se prende fuego. Me llamo Corín, tengo 39 años, vivo en Mallín Abogado desde mis 9, nacida en Bariloche, criada en un bosque por mis padres, quienes vinieron desde Buenos Aires y Córdoba, migrando al sur, buscando una vida sana. Crecí en el Cerroto, jugando a comer yuyitos por ahí, tirándome en el suelo y observando cada insecto que pasaba. Los coihues eran mis casitas, los arroyos mis fuentes de diversión. Era uno con el bosque. El primer evento que marcó mi vida en relación al fuego fue a mis 7, 8 años, en Casa de Piedra, Bariloche, una zona de grandes extensiones de cipreses y bosque nativo, ardía sin control. No olvido más a mi papá, alguien que se crió en la jungla de cemento, quien aprendió a vivir respetando la naturaleza, llevando una vida de montaña con mi mamá. Ese día sonó en la radio que el incendio excedió todo límite y que necesitaban ayuda civil. Mi papá tiró lo que tenía en la mano en el acto, agarró su machete y su motosierra y se fue. Nunca lo dudó ni un segundo. Volvía después de muchas horas, o quizás un día, cansado, pero feliz de hacer lo correcto. Cuidar la vida del bosque. Volvía con pajaritos para cuidar. El bosque es sagrado, decía. Eso me marcó, a mí y a mi hermano, quien hoy, él es bombero civil, forestal, rescatista y salvavidas. Todo a mi alrededor siempre estuvo relacionado en el fuego desde que tengo memoria.
Ese incendio que hubo acá en Mallín antes que llegara a vivir, también incluyó un lugar que se llama la Pampa de Luden, una zona que es un ecosistema fundamental en la vida de todo el valle, del paraje de Mallín Ahogado, ya que ahí nacen humedales provenientes del Cerro Perito Moreno, producto del deshielo, y es precisamente desde ahí de donde nacen todos los arroyos que le dan vida a todo este valle. Hoy ahí, curiosamente, hay un loteo privado, a fuerza de ilegalidades, a fuerza de un pueblo alzando la voz, a fuerza del poder de unos pocos, modificando el palio cauce original, que debería estar intacto, pero no lo es. Y es desde entonces que los fuegos en toda la comarca andina del paralelo 42 y en toda la Patagonia jamás dejaron de ser parte de nuestra historia. No hay vez que no llore, no hay vez que no me desvele pensando en el dolor del bosque, de los animales, de los insectos que crecí viendo a mi alrededor. Sea cual sea la causa, sea cual sea que se vea afectado, los pobladores de esta zona dejan sus vidas mundanas y corren a ayudar al prójimo, sea una casa, un ciprés o una liebre. Amamos la vida, amamos el bosque, el lago, el río. Sabemos dónde estamos y lo que vale. Y no hablamos de peso en oro, hablamos de respeto a la vida. Hoy una vez más estamos perdiendo ecosistemas únicos, irreparables. Digo perdimos porque quienes vivimos acá, la naturaleza es parte de nuestra vida, no porque seamos propietarios, sino porque somos uno con ella. Sabemos que sin ella no hay vida, sin agua, sin aire puro. Mientras hago este relato, el nudo en la garganta y las lágrimas se me escapan, porque el dolor es incalculable, la tristeza irremediable, el daño irreparable. Todos sabemos que esto excede ya lo natural, esperable. Todos sabemos los intereses que hay sobre estas tierras. Todos sabemos que esto es un intento de exterminio masivo para poder explotar hasta matar por sus, entre comillas, valiosos recursos. Pero ¿saben qué? Nadie que viva acá va a bajar los brazos, y mucho menos abandonar este lugar. Es tan común y reiterado este escenario que todos saben qué hacer, algunos activamente combatiendo, otros organizando, otros comunicando, y otros aportando amor, perdón a la Pachamama. Pero acá estamos, firmes como el ciprés que no tiene piernas para salir corriendo. Escuchábamos a una vecina de Mallín hablando de cuál es su experiencia, cuál es la experiencia de las personas que viven en un lugar que se incendia. Y ella decía, no sabemos las causas, sí a sus alrededores ven algunos negocios inmobiliarios. Y yo levantaba información de hace mucho tiempo, o no tanto. En el 2020 se incendiaron en Argentina aproximadamente más de 1 millón de hectáreas. Entre Córdoba, Entre Ríos y Salta, las provincias más afectadas. El 95% nos contaban, el 95% de los incendios es causado por el humano. Insisto con algo, y me sumo a lo que nos decía Corín, me sumo a lo que nos dijeron tantas veces. No sabemos muy bien con exactitud las causas. En alguna oportunidad hablamos con algún brigadista. Marce, te pido que me ayudes con tu memoria, que funciona mejor que la mía, y él nos decía, nosotros atacamos el fuego, tratamos de ir en esos focos ígneos que no sabemos cuál es el origen. Una vez que se termina de combatir ese foco ígneo, ese lugar donde se incendia un bosque, donde se incendia la biodiversidad, bueno, ya está, trabajo terminado. No sabemos qué pasa si se investiga cuál es el origen. Muchas veces se culpan personas, individuos, como causantes de los incendios. Muchas veces también nos han avisado que
en el país hermano, por ejemplo, en Chile, cuando se realizaron investigaciones para determinar quién había sido el causante, las causantes de los incendios, y llegaron a finalizar esa investigación, tuvieron que parar, porque no era conveniente seguir ni difundir quiénes lo habían provocado. Insisto con algo para que quede claro cuál es nuestro mensaje desde Ecológicamente, desde el equipo que conforma Ecológicamente. No sabemos cuáles son las causas. Lo único que sí sabemos es que hay gente que sufre. Y Corín decía algo muy importante. Lo que sabemos es ir y ayudar al prójimo. Y eso es muy importante. Pero también tenemos que saber que los incendios no son una novedad. Que hay algo que se llama temporada de incendios. No sabemos por qué el presupuesto ha disminuido. Y cada vez se destina menos a paliar este tipo de situaciones, y tampoco sabemos quiénes lo causan. Decíamos recién, a veces se culpan una, dos o más personas, y vos decís, en 2020 se incendiaron más de 1 millón de hectáreas. En diciembre de 2025 nos enteramos que esa reglamentación que indicaba que un suelo incendiado no iba a ser o no podía ser utilizado por 30 años aproximadamente, que es una normativa que se venía implementando en otros países, había sido modificado porque iba en contra del progreso. Y no entendemos muy bien qué es progreso y qué es desarrollo. Y siempre lo ponemos en cuestionamiento desde este espacio. ¿Pero por qué? Porque los resultados siguen siendo muy malos. Hay mucha gente que sufre y que sigue sufriendo. Este audio que escuchábamos es de alguien que en algún momento tomó la determinación, o su familia tomó la determinación de ir ahí para estar tranquilos. En algún momento también hablamos con personas que se fueron a Córdoba para respirar ese aire puro, y ese aire está contaminado. No quieren que vivamos o que tengamos ese buen vivir del que tanto nos hablan los pueblos originarios, las comunidades que son muy castigadas, son despojadas. Me parece que en algún momento nos tenemos que despertar de esa siesta que es muy cómoda y rancia, y dejar de repetir lo que nos dicen que repitamos, que tal pueblo, tal comunidad es la que causa el daño, porque cuando después vemos los resultados y qué es lo que pasa en esos suelos, los que lo habitan y los que usufructúan justamente con eso que pasó son otros y otras. Latinoamérica, que, bueno, está en la mira desde hace muchísimo tiempo, y entre tantas cosas que nos han dicho, bueno, hay una gran mentira. En nuestros territorios existe una gran, enorme, gigante mentira social. Según esta mentira, la mega minería de litio es fundamental para la transición energética, y esta a su vez para salvar al mundo del calentamiento global. Lo escuchamos muchísimas veces. Hemos tenido el placer, hace un ratito lo anunciábamos, de charlar con Manuel Fontenla. Él es de Catamarca y viene haciendo un estudio. Y este libro que se presentó, que tiene descarga gratuita, es fundamental, eso sí lo voy a spoilear porque es necesario, fundamental. Habla sobre las mentiras de esto que han prometido sobre el litio, que es para el progreso también, para una transición energética, que es para luchar en contra de ese calentamiento global, que las potencias han hecho todo lo posible y todo lo contrario para que lleguemos donde estamos. Bueno, hay muchísimas cosas que tienen que ver con la naturaleza, pero en definitiva, el humano, como en los incendios, tiene gran participación. En los incendios el 95%. En el calentamiento global no sabemos cuánto, pero bueno, creo Hay que leer el libro.
habría que leer ese libro. Bueno, dejemos que Manuel Fontella, en una comunicación telefónica que hemos tenido ayer, que ha tenido la amabilidad de atendernos, nos lo cuente mejor. Mentiras del litio, un libro desde la ciencia y el territorio, desde Agua Pucará. Manuel Fontella escribe un libro que tiene mucho que ver con el extractivismo de litio, una situación, tantas promesas que hay alrededor de esta actividad, y bueno, en Catamarca tienen una larga experiencia, así que si nos querés contar un poquitito cómo surgió, de qué se trata. Dale. Bueno, en primer lugar, como siempre, gracias por el tiempo, por el interés en difundir y ayudarnos, por ser parte también de esta lucha. Y bueno, un poco el título, como intentamos transmitir, es bien fuerte y bien claro, ¿no? El libro se llama Mentiras del litio. Y un poco lo que nosotros venimos observando y entendiendo en nuestro territorio es que por mucha investigación científica que hay, por mucho problema que se ve socialmente, por mucha buena investigación y datos científicos que hay, en los territorios siguen funcionando mentiras muy básicas, discursos que se han ido, por supuesto, construyendo a partir de las empresas, de los gobiernos, de las autoridades locales, de estados municipales, que están muy fuertes, afirmadas en los territorios, que están afirmadas en las escuelas, que están afirmadas en los medios de comunicación, y que nos parecía muy fundamental armar un libro que explique cómo es ese discurso, ese falso discurso del litio, y poder poner a disposición de un montón de personas muchas investigaciones científicas que construyen datos sobre esa situación. Entonces, el libro tiene un poco esta idea, se organiza en base a 4 ejes que tienen que ver con lo que nosotros identificamos que es lo que más se acerca a la discusión del litio. Por ejemplo, todo lo que es la transición energética, ¿no? Nosotros construimos una idea que es que esto lo hemos de hecho puesto en la práctica, y hasta mira, podríamos hacer el ejercicio con vos, con de hecho cualquier persona de la audiencia. Cuando uno pregunta para qué se usa el litio, la primera respuesta es que el litio se usa para hacer baterías, ¿no? Eso es una respuesta que está súper instalada. Y la segunda pregunta que uno hace es ¿para qué se usan baterías? La gente responde automáticamente autos eléctricos. Y cuando haces una tercera pregunta, que es ¿para qué tenemos que hacer autos eléctricos?, la gente responde para frenar el calentamiento global. Y con esa secuencia de ideas se construye una cadena según la cual el litio sirve finalmente para una transición energética que serviría para luchar contra el cambio climático. Este argumento lo repiten en las escuelas, lo repiten en los noticieros, lo repiten en las empresas y lo repiten los gobiernos. Y este libro intenta mostrar que esa secuencia de ideas es falsa, es una mentira, ¿no? Porque hay que meterse a complejizar, bueno, ¿qué tipo de baterías se producen con el litio? ¿Para qué tipo de autos? ¿Para qué tipo de comercio? ¿Y qué significaría en todo caso luchar contra el cambio climático? Y ahí para desarmar esta secuencia de ideas, tenemos un libro, que es un libro que no es muy grande, es un libro que tiene 90 páginas, que está de descarga gratuita, que tiene ilustraciones, dibujos, y que, como explicamos en la introducción, es un libro de divulgación científica. Eso significa que esté escrito de la manera más amable y simple posible. La idea es que lo pueda leer cualquier persona, que lo puedan leer en las asambleas, que lo pueda leer un periodista que no está especializado en litio, que lo pueda leer un vecino o una vecina que vive en un territorio afectado, que lo pueda leer un profesor, que no necesariamente sea un profesor que sepa estas cosas, pero que lo pueda leer un profesor del secundario como de la primaria. Y bueno, la verdad que es un trabajo muy lindo, con mucho gráfico, con datos, y con un trabajo que hemos hecho nosotros, que es tratar de juntar estas dos cosas que están en el título, ¿no? Que es ciencia y territorio, ¿no? O sea, tratar de traer nuestra perspectiva, que es la del territorio, en el cual, como vos decías, estamos luchando, trabajando y aprendiendo hace más de 5, 6 años, 7 años por lo menos, y traer toda la producción científica que a nivel mundial hoy es inmensa. Y bueno, ahí está el libro, es un libro por supuesto que lo hemos hecho desde la Asamblea Pucará, descarga gratuita, libre, para compartir, para difundir, y que por suerte está teniendo una recepción muy pero muy buena.
Bien, ustedes tienen una larga experiencia, eso lo decíamos al comienzo y nosotros tuvimos la oportunidad de charlar hace mucho tiempo con Evelyn Vallejos, que nos contaba del extractivismo del litio allá en Catamarca, y ahora esto que surge en un libro con evidencias científicas. Y una pregunta que vos sabés que yo le vengo haciendo a todas las personas que van pasando por Ecológicamente últimamente es: ¿qué pasa con las personas? ¿Cómo reciben la información? ¿Y cuánto laburo falta todavía para llegar a más y más personas, teniendo en cuenta, como vos decís, que hay un discurso muy implementado, muy bien implementado, un adoctrinamiento en el cual el resultado es que la gente repita: con el litio nos salvamos porque va a traer guita, con el litio nos salvamos porque vamos a combatir el cambio climático, y bueno, ¿cuánto falta? ¿Cuánto laburo falta? Mira, aunque no parezca por cómo está el país, entre tanto conflicto y tantas inundaciones, incendios y problemas que hay, yo sigo creyendo que la conciencia ambiental cada vez es mayor, que cada vez más gente se entera de estos problemas ambientales, que cada vez más gente se da cuenta de estas mentiras del litio, como de la mentira de los agrotóxicos, como de la mentira de los incendios. Cada vez la gente se da más cuenta de todo lo que hay detrás de eso, que son en general capitales privados, gobernadores corruptos, empresarios corruptos. O sea, esa conciencia es cada vez más grande, y para mí en Catamarca, en Antofagasta de la Sierra y en Fiambalá hemos visto crecer muchísimo la indignación de la gente, la preocupación de la gente, y mucho trabajo de profesores, mucho involucramiento de la comunidad artística, de la comunidad local. Eso sigue creciendo cada vez más. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces ser consciente de algo no significa tener las herramientas para empezar a cambiarlo. Y ahí es donde me parece que también hay que hacer un trabajo que no es solo el de concientizar, sino el de crear otras alternativas de vida en los territorios, ya sea económicas o principalmente económicas, porque mucha gente, y esto hay que entenderlo sin juzgarlo, ¿no? Sin juzgarlo moralmente, porque son las condiciones de vida en las que estamos, en este país que está muy mal. Mucha gente te dice: sí, yo sé que el litio contamina, yo sé que las mineras contaminan, pero es la única fuente de trabajo que hay. Entonces, muchas veces esa conciencia del problema ambiental no significa que vos vas a salir o luchar en contra de la minera o a renunciar a tu trabajo, porque vos también sos una persona que tiene que alimentar a su familia, tiene que llevar un salario a su casa. Entonces, lo que yo veo es que, así como hay mucho trabajo como este libro, mucho trabajo que estamos haciendo para distribuir información, nuestro gran desafío también es construir alternativas económicas, y eso implica también empezar a tomar acción contra las políticas del Estado en estos territorios que perjudican la posibilidad de hacer otras actividades económicas. Por ejemplo, o sea, el actual gobierno de Catamarca, que destruye cualquier emprendimiento turístico posible, ¿no? Entonces, todas las personas que trabajaban con el turismo ahora se tienen que volver a un trabajo vinculado a la minería. Eso es terrible, eso es terrible. Entonces, nosotros tenemos que luchar para concientizar sobre el problema ambiental y luchar para defender los puestos de trabajo alternativos a la minería. Bueno, yo creo que ese es el camino que estamos viendo. Esos son muchas, por supuesto que es mucho más complejo y hay muchas más variables, pero yo creo que no es que falta mucho más trabajo de concientización, eso crece. De hecho, en Catamarca el discurso de la minería cada vez es más débil, el gobierno ya no sabe, ya cada vez reconocen más que siempre tienen este discurso de antes se hicieron mal las cosas, pero ahora lo vamos a hacer bien. Bueno, ya sabemos que eso es mentira, pero por lo menos ya no pueden seguir mintiendo que antes funcionaba, porque ya todo el mundo sabe que los 20 años de minería no funcionaron, ¿no? Entonces, eso yo creo que va siendo un buen camino de cosechar buenas ideas. La cuestión ambiental está cada vez más presente en los jóvenes, así que hay que ir por ese camino que va muy bien. Y no frustrarse y no enojarse y seguir trabajando cuando uno ve que la gente sabe y a su vez no elige otra cosa, porque esa también es una problemática que hay que afrontar, ¿no? O sea, fundamental entender, y te agradezco por esta reflexión, fundamental entender entonces
que no solamente la concientización, que eso está dando, como nos contás, buenos resultados desde hace mucho tiempo por el laburo que se va haciendo en cada territorio, sino una alternativa real ante esas urgencias y esa necesidad de, como decías vos, de llevar un salario a la casa para cualquier integrante de cualquier familia del país. Decir, bueno, tenemos esta alternativa. Y después, bueno, sí, habría y ahí es una reflexión personal, el laburito más difícil por ahí, el eslabón ahí que está muy arraigado a esa cadena, es las gobernaciones. Esto de decir, che, tenés un pueblo que está exigiendo otra manera de vivir, porque esta evidentemente no dio resultados. Me parece que está bueno este laburo por eso, y está buena esta reflexión. No sé si estoy muy alejado en ese eslabón. No, yo creo que no, va por ahí. Lo que pasa es que yo, por lo menos también un poco lo que uno va viendo después de muchos años de militancia, es que a veces uno piensa que la solución es solo una, ¿no? Es que es solo uno el camino. Y bueno, los caminos son muchos, claramente. Por supuesto, por ejemplo, también este libro apunta mucho, y nosotros hablamos mucho de esto del territorio, de identificar cuáles eran las mentiras que dicen las empresas. Por ejemplo, yo estuve así personalmente dando charlas en Antofagasta de la Sierra, donde venían empleados que trabajaban en la minera, y ellos te decían, no, pero si a nosotros la minera nos dio una charla y nos dijo que no saca agua de este río. Y vos decís, no, pero pará, yo te voy a mostrar un documento, incluso documentos del gobierno y a veces incluso los documentos que la propia minera presenta donde efectivamente dicen que sacan agua de este río, ¿no? Entonces ahí, esa persona no es que va a salir de ahí, ese trabajador de la mina no va a salir y va a ir a renunciar. Pero ese trabajador de la mina va a empezar a decir, che, para esta empresa me está mintiendo. Entonces empieza a desarmarse esa imagen tan férrea que hay de que las empresas son lo mejor que nos puede pasar, de que si llegan inversiones extranjeras, lo mejor que le puede pasar a tu pueblo es que venga una empresa extranjera. Mentira. Las empresas esas extranjeras que se han instalado en Catamarca tienen unos convenios laborales nefastos, tienen situaciones de violencia laboral muy grandes, tienen un régimen laboral muy duro porque son trabajos que enferman a las personas, son trabajos mal pagos. Tampoco es real la idea de que la minería es el mejor trabajo por su salario, ¿no? Todo eso hay que nosotros con 20 años de experiencia nos damos cuenta que todo eso se desgrana y es mentira. Entonces, hay que ayudar también a fortalecer esa que son nuestras verdades. Y este libro va a trabajar un poco esa idea también, porque para los que lo lean van a ver que este libro dice primera parte, que esta primera parte es Mentiras del litio, que está más volcada a datos científicos y a desmitificar muchas cosas en torno al litio, pero va a tener una segunda parte de este libro que se va a llamar Verdades del litio. Y en esa segunda parte, que se va a llamar Verdades del litio, vamos a contar efectivamente qué es lo que pasa en un territorio afectado por la minería de litio, ¿no? Entonces van a ser 2 libros, Mentiras del litio, Verdades del litio. El primero ya está ahí, terminado, listo para descargar, y en proceso el segundo, también para que uno pueda contrarrestar lo que se dice, ¿no? Lo que supuestamente es la minería de litio y lo que efectivamente pasa en un territorio, ¿no? Y ahí también van a poder acceder a historias de primera persona, en primera voz, de la gente que vive en esos lugares, ¿no? Y cómo ellos te cuentan todas estas cosas, cómo son los conflictos laborales, cómo son las enfermedades por el trabajo, cómo son verdaderamente los salarios, cuáles son los contratos, y poder desarmar todo eso que se va tejiendo. Como te digo, para mí ese camino va muy bien. Nos falta, y este es un problema que no solo tenemos las personas que luchamos contra el litio, un país que te dé posibilidades de vivir bien. Y hoy por hoy Argentina no le está dando eso a nadie, ni a los que luchan contra el litio, ni a los que viven de la agricultura, ni a los que viven del turismo. Y bueno, ese me parece que ahí ya es una reflexión que nos tiene que convocar a todos a hacer algo. Porque si no parecería ser como que, bueno, los de las Patagonias que resuelvan el problema de los incendios y los del norte que resuelvan el problema del litio. No, eso no nos va a sacar de este problema ambiental nunca. Necesitamos todos juntos entender cuáles son las relaciones entre economía y ambiente, cómo es el extractivismo, y yo tengo que tener mucha solidaridad con lo que pasa en la Patagonia, con lo que pasa en Salta con las inundaciones, con lo que pasa en Chaco con el despojo territorial de las comunidades huichí, y de la misma manera que tengo mucha solidaridad y trabajo y lucho por lo que pasa con mis vecinos de Catamarca. Entonces,
Me parece que también ahí va una cuestión muy importante de lo que tratamos de presentar con este libro, que son también miradas generales sobre cómo se vinculan esos problemas ambientales, porque si no tampoco nunca vamos a construir esa alternativa que necesitamos. Bueno, me parece muy claro, ahora la invitación está hecha, es un libro de descarga gratuita, lo cual significa un montón, y estamos hablando de Mentiras del litio y un libro desde la ciencia y el territorio. Esta es la primera parte, como nos decías vos, Manuel, recién. Y bueno, y hacemos la invitación a todos, a todas, a que lo descarguen para conocer de qué se trata, como dice también en el libro, como decís también vos, de personas que viven en un territorio afectado por este tipo de extractivismo desde hace más de 2 décadas. Exactamente, y también reforzar esto último, que es un libro pensado también para trabajar, como para poder llevar una escuela, a un taller, invitar a las personas que lo descarguen, que lo comparten, que lo usen, que hagan PowerPoint, imagen, que lo presenten donde quieran. La idea es que el libro circule y siempre que quieran también conversar con nosotros para hacer distintas actividades a partir del libro, recontra remil, bienvenidos. Esa es la idea. Así que en ese sentido también agradecerle mucho a ustedes por esta difusión. Gracias a vos por el laburo, gracias a toda la gente de Catamarca por este laburo, por ayudarnos un poquitito, no solamente a decir no, sino a tener fundamentos para que ese no sea nada más que 2 letras, sino que tiene toda una historia, un vivir, un sentido y un futuro por delante. Sí, exactamente eso. Hay que pensar en ese futuro que todavía lo podemos construir y en esa vida colectiva. Que eso también al final es la razón que nos mueve a hacer todas estas cosas. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por este tiempo, muchísimas gracias por la dedicación, muchísimas gracias por la lucha y por colaborar con la educación. A ustedes también un abrazo muy grande y bueno, seguimos conectados. Abrazo muy grande, gracias, hasta luego. Y así escuchamos a Manuel Fontenla con su libro Mentiras del litio. Bueno, dice, ¿dónde nace este libro? Este libro nace en la provincia de Catamarca, en el noroeste argentino, una provincia que desde hace 30 años tiene grandes proyectos de megaminería en su territorio. Uno de ellos empezó en 1995 y se llamó La Alumbrera. Y fue un proyecto de megaminería de oro, cobre y tierras raras. Hablando de tierras raras, recordamos siempre a Raúl Montenegro que no son tierras, son un montón de elementos químicos que hay en la tierra y bueno, que se utilizan para tantas cosas. Hablamos de megaminería, dice el libro, como nace este libro, porque eso define la esencia de este proyecto. Usó megatoneladas de explosivos para explotar la montaña, consumió millones de litros de agua potable, utilizó un montón de cianuro, produjo megatoneladas de tóxicos y dejó una megacráter en la tierra y megadiques con agua tóxica que durante las siguientes décadas seguirá contaminando nuestra provincia. Estamos hablando de 30 años y que todavía quedan décadas en la que la provincia de Catamarca seguirá pagando con esa contaminación una factura de algo que no pidió. Esta megaminería también generó megacantidades de dólares que nunca llegaron a nuestros pueblos ni mejoraron nuestras vidas. Para todos aquellas que después insisten en publicar, en contestar, en decir, en repetir eso que escuchan, vos no querés progreso, no querés desarrollo. Bueno, Catamarca, 30 años de megaminería de litio, nos está contando en este libro cuáles son esas mentiras. Bueno, esto de la lluvia de dinero para que el progreso y el desarrollo esté presente, bueno, ni para la provincia ni para el país, porque entiendo que no se vio ninguno de esos dólares en ningún lado. Luego de 30 años de explotación, Catamarca sigue siendo mega pobre y por eso mucha gente piensa
que la lumbrera fue un mega fraude, una mega mentira. Así dice dónde nace este libro. Te invito a que te lo descargues. Mentiras del litio es un libro de descarga gratuita, con lo cual es fundamental para que no estemos repitiendo y siempre usamos la primera persona del plural para ser cordiales. No repitamos aquello que nos dicen. Ustedes no quieren progreso, ustedes son no sé qué. Bueno, ahora se utilizan un montón de términos que son bastante violentos. Y para despedirnos, ¿cómo la pasaste, Marce? Muy bien. ¿Bien? Ujú. Bueno, muchas gracias. ¿Ustedes cómo la A pasaron ahí, ustedes. Gaby Soria y Vane Arecayo? Gracias ahí por tomar la posta, Vane. Realmente lo extrañamos a Lucas, pero vino Vane, la pasamos muy bien. Después vamos a escribirle a Lucas, mira, se ríe Gaby porque dice, después le vamos a mandar un mensaje. Que el futuro sea. ¿Cómo hacer una ontología en la que el futuro sea? ¿Qué es el futuro cuando es? Estela Lemes, desde su escuela de Gualeguaychú, Entre Ríos, reflexiona. ¿Qué es para mí el futuro? El otro día me quedé mirando a mis alumnos que hacían una montaña de hojas secas y tapaban totalmente con ellas a una de las compañeritas. Y a la cuenta de 3, ella se levantaba. Su pelo lleno de hojas secas provocaba la risa en ellos. Y pensaba lo felices que son en esta escuela, en este patio rodeado de verde, protegidos por sus maestros. Y pensé en el futuro. Ese futuro que se vislumbra gris, porque esa generación de hoy vive su niñez aquí y ahora, tan feliz, recibe un mundo convulsionado, en lucha constante, donde priman los intereses económicos por sobre todo. No dejo de sentir impotencia, rabia contenida, desesperanza por todo lo que no puedo o no me dejan corregir. Solo la lucha constante por mejorar ese mundo, para dejarles un futuro mejor a mis alumnos y a mis nietos, hacen que yo siga de pie. Es una parte, es un texto de Ontología del Despojo de Guillermo Folguera, una reflexión de Lemes, realmente brillante, maravillosa. Y pensaba en esas hojas tapando a esa chica, y a la cuenta de 3 levantándose y todos riéndose, y vos decís, ¿y dónde están los dólares? Lo único verde son las hojas, quizás un poquitito decoloradas por el tiempo, no sé a qué época del año refiere esta reflexión, esta anécdota que cuenta Guillermo en su libro. Pero no todo lo que brilla es oro, y el oro se corroe, el oro también se corroe. Y recuerdo ahora esa reflexión, eso que nos contaba o que nos decía, entre que nos compartía un pensamiento Edgar García, de aquel invitado, aquel honor que tuvimos en tenerlo en la mesa de Ecológicamente que nos trajo Vanina María Teglia, la profe. Bueno, él es académico de la Universidad Veracruzana y nos decía, bueno, hemos escuchado que el agua se transformaba en vino. Una anécdota bíblica, una vivencia bíblica, un milagro que hizo Jesús para quienes creemos en Jesús. Pero no hay nada, no hay ninguna referencia que el oro se transforme en agua. El agua vale más que todo, como dicen las remeras de los festivales de Puente de Agua. El agua vale muchísimo. La vida de las personas que están en la Patagonia ahora luchando por el prójimo, como nos decía Corín, vale mucho. Y casualmente, para terminar y ya me despido, recién la productora me decía, leí un estado en el que alguien ponía que uno de los lugares que no son afectados por las llamas, por los incendios, es de una persona multimillonaria que vive de los colores, de muchos colores, de colores unidos. Hasta el sábado que viene, muchas gracias.